La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, de alguna manera las religiones tienen de forma explícita o implícita códigos de ética y modelos de relación entre los seres humanos. No hay religión que no invite a relacionarse con el otro, que no invite a la cordialidad, a la fraternidad. Eso a pesar de la ambigüedad que pueden tener las religiones. Tenemos el caso de fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Que inevitablemente pensamos en algunos políticos que lanzan desde una visión cristiana fundamentalista, lecturas fundamentalistas de la Biblia precisamente, lanzan mensajes muy nocivos para minorías sexuales, por ejemplo, en Costa Rica. Así como también tenemos otros grupos dentro de los mismos cristianismos que son mucho más críticos. Hay que hacer esta diferenciación, ¿verdad?, entre lo que es lo religioso y lo que es lo eclesiástico de las iglesias, y ver hasta qué punto las iglesias pueden ser espacios de generación de paz. Lo que yo sí podría decirle es que la pregunta clave aquí es si las iglesias consideran importantes y valiosos los derechos humanos como un acervo de la humanidad, más allá de las religiones, en la búsqueda de la protección a las personas, a las comunidades, a la naturaleza, a la diversidad. ¿Verdad? Si las iglesias han considerado eso como algo importante, y yo me temo que no. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre religiones constructoras de paz. Sí, religión, independientemente de la cual usted profese o de en lo que usted crea, las religiones son parte importante de la historia de la humanidad, han estado presentes durante casi toda la historia del ser humano. Pero además son parte de la cotidianidad de muchas personas, tienen incluso rasgos culturales muy arraigados, y es importante hablar de este tema porque también a lo largo de la historia las religiones han sido motivos de muchos encuentros desafortunados entre los seres humanos, de guerras, de persecuciones, en fin, de muchas situaciones negativas para la humanidad. Y recientemente, pues en el mundo hemos vivido situaciones que nos han llamado la atención porque también tienen algún componente religioso. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad los señores Sergio Moya Mena, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Sergio, a Una Mirada. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña el señor Juan Manuel Fajardo Andrade, quien es académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña don Helmut Angulo Espinosa, quien también es académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos también a compartir con ustedes este tema en este programa. Sí, este programa se da en el marco de un encuentro que se realizó en la Universidad Nacional que llamaba el diálogo entre las religiones, y nos surgió precisamente la inquietud porque a lo largo de la historia, como les decía al inicio,
hemos conocido de muchas situaciones negativas, guerras, persecuciones, violaciones de los derechos de la humanidad, que han tenido algún origen, alguna diferencia religiosa. Y le llama a uno la atención porque, como leía por ahí al preparar este programa, pues la religión, independientemente de en lo que usted crea y cómo lo crea, lo que busca pues es el bien común y el bienestar de la persona y pues la salvación de la persona. Entonces es donde uno se pregunta, bueno, y entonces ¿dónde está el componente que lleva a la intolerancia, verdad? E incluso más recientemente también preocupa que en lugares como redes sociales, Facebook, se encuentran muchos mensajes que son muy cargados de intolerancia religiosa, donde se burlan de las creencias religiosas de las personas, que es algo pues, ¿verdad? Tan importante en una cultura, en un grupo de personas. Entonces, por eso queríamos hablar un poco de este tema, precisamente agarrándonos de esto de las religiones constructoras de paz, pues esa debería ser pues la meta de todos y todas, buscar pues vivir en un mundo mejor. Para iniciar, nos gustaría tal vez que nos ayuden a explicarle a la gente qué entendemos por religión, porque en nuestro país, por lo menos, ¿verdad?, tendemos a relacionar religión únicamente con el cristianismo. Sin embargo, pues es un concepto que va mucho más allá. Don Helpo. Muy bien, bueno, hay un componente importante dentro del concepto de religión y es precisamente el conglomerado, digámoslo así, de símbolos que se manejan, de cosmovisiones que hacen parte, digamos, de un grupo social y una cosmovisión que va a concretarse en prácticas culturales específicas y obviamente en prácticas éticas también, ¿verdad? O sea, en la forma de cómo el ser humano se comporta, podríamos decir, en su grupo, en su propio grupo social. Obviamente, cuando vemos la religión con estos aspectos, pues estamos indicando, digámoslo así, la forma como un grupo específico vive y concibe el mundo y obviamente desde esa perspectiva va a establecer también una relación con la trascendencia, que en cristianismo pues llamamos, en el mundo de las grandes religiones llamamos Dios, ¿verdad? Entonces esa trascendencia, pues, esa relación con esa trascendencia pues va a realizarse, a determinarse de una cierta forma, de una forma específica con base en esa cosmovisión. Obviamente también que otro aspecto importante es que este grupo va a configurar con base en esos aspectos, digámoslo así, simbólicos, culturales, éticos, va también a configurar una forma de ser y de vivir en el mundo en relación con aquellos que no hacen parte del grupo social que tiene esta perspectiva religiosa específica, ¿verdad? Entonces podemos partir de ahí. Tal vez. Bueno, yo creo que un aspecto importante de considerar en esta relación es el carácter fundamentalmente simbólico de lo religioso. Es decir, lo religioso en el fondo no es propiamente ni una creencia, ni una práctica particular, sino cuando hablamos de religión yo creo que estamos hablando de una condición del ser humano, en el fondo lo más propio y lo más profundo del ser humano, en ese carácter, digamos, de expresión simbólica de lo sublime. Entonces, religión, uno podría decir, bueno, todo es simbólico, todo lo humano es producción simbólica, el lenguaje, las relaciones culturales, incluso la producción de ciencia y de ética podría entrar dentro de este plano, ¿verdad? Como el arte. Pero tal vez un punto importante vinculado con la religión es que tenemos, cuando hablamos de religión, estamos hablando de estas condiciones del ser humano que hablan de la posibilidad, no tanto de algo externo, sino de la posibilidad y las propias condiciones de poder desarrollar cosas en su nivel más sublime. Y eso, lo sublime tiene ese peligro, que al mismo tiempo que puede ser profundamente liberador, profundamente gratuito y profundamente abierto y bello, se puede convertir muchas veces en todo lo contrario, y por eso el vínculo ese, por ejemplo, en el tema que estamos conversando hoy, de qué papel juega la religión para la construcción de paz, nos hace pensar también en la contraparte que es la guerra, ¿verdad? La guerra, la violencia, la intolerancia, y efectivamente muchas veces aquello que puede servir para construir los proyectos humanos más plenos
se convierte también en la condición que nos aboca, digamos, a lo más inhumano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, pues la religión, estaríamos hablando, como se comentó anteriormente, de toda esa dimensión que abarca los aspectos de cosmovisión, pero también de relación, de prácticas, de creencias. Es decir, hay no todas las religiones necesariamente tienen que pasar por el aspecto de la creencia, muchas son profundamente prácticas, culturales. Hay otras que enfatizan el aspecto, digamos, del amor, del compromiso. Hay otras que, por ejemplo, me acuerdo una vez llegó un budista a la Nacional y decía que bueno, las religiones son como los métodos para alcanzar la liberación, y hay tantas religiones como tantos métodos hay. Entonces, yo creo que eso es un punto importante, ¿verdad? Que la religión en el fondo no es algo que está ahí, no podemos identificar, sino es como esa manera, digamos, en la cual se construyen nuestras relaciones, nuestros aspectos, y que podemos hacerlos los más abiertos y libres, o también los más cerrados e intolerantes, ¿verdad? Y puede ser solo personal o también grupal, ¿verdad? Una no excluye a la otra. Exacto, yo creo que, porque precisamente cuando hablamos del ser humano, difícilmente podemos referirnos al ser humano como aspecto individual. Yo creo que cuando hablamos de individualidad lo hacemos metodológicamente más en academia, pero en la vida diaria todos somos producto de constantes relaciones. Yo soy producto de la historia de mi familia, de un lugar, de un tiempo, y por lo tanto todo lo que hacemos, incluso el hecho de la profesión de una creencia, cuando hablamos de religión vinculado a creencia, eso es también algo que en el fondo está enmarcado de una serie de relaciones, que por lo tanto es cultural, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con el compromiso y cómo escucho también, ¿verdad? O sea, yo creo que actualmente algunos, digamos, desde la perspectiva más de estudio, empezamos a hacer como una distinción, digamos, entre esas dimensiones digamos, de la espiritualidad que está presente en las religiones, de las formas por las cuales se transmiten las religiones, y un tercer nivel que serían las instituciones. Entonces, yo creo que a veces cuando uno habla de ese tema hay que ver en qué nivel vamos a hablar, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de instituciones, las instituciones tienen un carácter muchas veces propiamente social, coyuntural, pero también estamos hablando de un segundo nivel que tiene que ver con las formas, y las formas son históricas, las formas son ya sea de una región o de un tiempo. Y por lo tanto, por ejemplo, aunque uno hoy día se confiese cristiano, las formas culturales del cristianismo hoy día no son las mismas de las formas culturales de hace tiempo. Pero aparte de esos dos niveles, está el tercer nivel, que es como las propuestas de espiritualidad, que, como se habla hoy día, que están presentes tanto en las religiones, en todas las religiones, y por eso hoy se puede hablar de espiritualidad o espiritualidades como una propuesta de sabiduría, de libertad, de gratuidad, presente en todos, en cristianismos, en budismos. Entonces, cuando se habla de construcción de paz, también depende dónde ubique uno la relación, puede hablar, decir, bueno, en qué sentido la espiritualidad puede ayudarnos a construir, digamos, unas relaciones de paz. Sí, sobre ese tema, Una Mirada conversó con el director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, José Mario Méndez, para quien todas las religiones tienen postulados que invitan a la vivencia de la paz. Asegura que es un punto de encuentro para lograr diálogos interreligiosos que promuevan la paz en el mundo. Todas las religiones tienen algún aporte, tienen una palabra, tienen unas tradiciones, unas prácticas que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos. De alguna manera, las religiones tienen de forma explícita o implícita códigos de ética y modelos de relación entre los seres humanos. No hay religión que no invite a relacionarse con el otro, que no invite a la cordialidad, a la fraternidad. Eso a pesar de la ambigüedad que pueden tener las religiones. Entonces es importante
acercarse a los aportes de las religiones para identificar en ellas aquellas invitaciones, aquellas convocaciones a la fraternidad, a la convivencia. Es cierto que las religiones pueden tener también elementos opuestos a esto. Muchas guerras, muchos actos de violencia, de exclusión, se inspiran también en las religiones, pero podemos desarrollar un espíritu crítico que nos permita identificar, distinguir las tradiciones que humanizan de aquellas que no humanizan en las religiones. Y en efecto, como nos decían en el video, no siempre a lo largo de la historia de la humanidad las religiones han sido constructoras de paz. Bueno, todo depende, creo que, de la perspectiva histórica que utilicemos. Tendemos a tener una memoria selectiva respecto a lo que es la relación entre conflicto y religión, ¿no? Y obviamente pues tendemos a destacar aquellos puntos en la historia de la humanidad que han estado marcados por la violencia entre religiones o dentro de las propias religiones, ¿no? Y a veces se nos olvida que pues tal vez son más los episodios de convivencia, y en esto quisiera referirme concretamente a las tres grandes religiones monoteístas. Son más las expresiones históricas de convivencia que se han dado entre cristianismo, islam y judaísmo que los episodios de violencia que pues evidentemente están ahí, generaron mucha sangre, mucho dolor, muchos odios, pero las religiones no son intrínsecamente un factor de división, ¿verdad? No deberían ser. No lo deberían ser y no lo son, ¿verdad? Si nosotros tomamos, por ejemplo, el listado de los conflictos militares abiertos en este momento, ¿verdad? La Universidad de Uppsala en Suecia tiene una medición para determinar cuál es a qué llamamos una guerra, ¿verdad? Y usualmente se concibe que una guerra implica más de 1000 muertos al año, ¿verdad? Un conflicto que tenga más de 1000 muertos al año se concibe como una guerra. Si tenemos los 12 principales conflictos, en 10 de ellos hay un elemento que podríamos decir religioso, ¿verdad? ¿Eso nos podría conducir a atribuirle a la religión esta responsabilidad o a las prácticas religiosas? Yo creo que no, porque en muchos de los conflictos incluso que catalogamos como religiosos, siempre subyacen otro tipo de factores, lucha por recursos, intereses culturales, intereses políticos, intereses estratégicos, que muchas veces se escudan detrás de la religión para generar adeptos, para generar simpatías. Y en ese sentido, no podemos emitir juicios generales, ¿verdad?, respecto a lo que es la vinculación entre religión y conflicto, ¿no? Sí, usualmente hay algo más de fondo. La religión es lo que se usa como para justificar el conflicto. Así es. Y bueno, bastaría revisar cada uno de estos 12 conflictos abiertos en el mundo para determinar que, pues, si bien puede haber una dimensión de conflicto religiosa, puede que haya un elemento disparador del conflicto que tenga su origen en otro tipo de disputas, ¿verdad? Casi siempre disputas por recursos, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, no quiero decir con esto que las religiones no tienen, o las prácticas religiosas, o los individuos más bien, tienen responsabilidad de ese tipo en los conflictos. Pero habría que ver la historia como con una visión más integral, identificar efectivamente aquellos episodios en los que, bueno, hay una explicación fundamentalmente religiosa para los conflictos, la violencia, la intolerancia, ¿no? Sí, bueno, precisamente sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahora vamos a ir a una pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación.
Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de religiones constructoras de paz. Comentaban ustedes en el segmento anterior que no siempre el tema religioso es el punto medular de un conflicto armado o de algún conflicto entre personas, sino que puede que haya otros intereses subyacentes. Sí, yo creo que, como se dijo anteriormente, a veces las lecturas que hacemos de la historia es una lectura no solo selectiva, sino parcial muchas veces, ¿verdad? Y generalmente la hacemos desde las propias condiciones históricas, desde el propio aprendizaje, y en ese sentido, digamos, muchas veces, en el caso nuestro, son lecturas que las hacemos, por decirlo así, desde cierta frustración o cierto temor, digamos, de la pérdida del poder. Me refiero a que nuestra cultura, aunque seamos latinoamericanos, está muy marcada, digamos, por esa tradición cristianocéntrica, que yo distinguiría un poco, recordando lo que decíamos anteriormente, que una cosa son las instituciones religiosas, otra las formas culturales de una religión y otra las propuestas. Yo distinguiría, digamos, la propuesta de espiritualidad o la propuesta religiosa de Jesús de lo que históricamente se constituyó como cristianismo, digamos, y que es lo que nos vino a través de la conquista y por lo tanto muy cargado, sí, digamos, de poder, digamos, que ya no era tanto una invitación religiosa de espiritualidad o de liberación o de gratuidad o de salvación, como se decía o se dice en términos cristianos, sino era más bien, digamos, imposición de una forma particular, digamos. Entonces, cuando el cristianismo pierde ese poder que tenía, ¿verdad?, entonces todo lo empezamos a ver desde la perspectiva como que la imposición de los otros ahora también es una imposición de religión. Y creo que ahí es donde muchas veces nuestras lecturas generalmente suelen estar parcializadas, digamos, porque las hacemos, digamos, así como diciendo, claro, perdimos el poder que teníamos como cristianismo, ¿verdad?, porque hay otros que quieren ocupar este espacio de poder. Yo creo que una lectura de ese tipo lo que hace, o cuando uno lee la historia en este sentido, reduce mucho el concepto de religión. Es decir, religión lo entendemos únicamente, digamos, como esos espacios de política o de poder o de imposición, o de dominio que se podía tener. Yo creo que la recuperación que podríamos hacer, más bien, como se está recuperando actualmente en los estudios, es que las religiones son más bien propuestas de proyectos de vida plena, digamos. Y en ese sentido empezamos a recuperar las religiones ya no tanto en el sentido limitado, digamos, pensando que son las causantes únicamente de conflictos, sino más bien empezamos a descubrir las religiones no por sus formas, digamos, no es que uno se va a hacer maya, digamos, y por lo tanto se va a vestir como maya o nos vamos a vestir como los indígenas incas o como los indígenas de acá o los indígenas de Asia, sino más bien es encontrar cuál es la propuesta de sabiduría, cuál es la propuesta de vida plena, ¿verdad?, del buen vivir, por ejemplo, que hoy día se habla mucho, ¿verdad? Entonces, esas propuestas, digamos, son en el fondo las religiosas, y cuando uno las empieza a ver, descubre que están muy presentes también en las propuestas, por ejemplo, de las tres grandes religiones, como se decía anteriormente, cuando los judíos, digamos, o los hebreos más bien, proponían el tema de la religión, no lo estaban pensando únicamente como una forma institucional fija, ¿verdad? Históricamente se les convierte en eso. Entonces viene Jesús y les dice, no, digamos, ustedes tienen que romper esa fijación, tienen que ser más libres frente a la ley, entonces hay que vivir, digamos, con cordialidad, con solidaridad, con amor, pero después el cristianismo se convierte en catolicismo, también se fija, viene de alguna manera el Islam también viene a tratar de hacer cumplir ese compromiso de solidaridad, de misericordia, que es lo que reflejan, digamos, en cada verso del Corán al inicio, ¿verdad? Que Dios en el fondo es el Dios de la misericordia, el Dios de la compasión, y por lo tanto es una invitación a decir, hay que ser compasivos, hay que ser misericordiosos, que es lo mismo que nos decía Jesús, hay que vivir en el amor, digamos. Y entonces,
Y así como lo encontramos en las grandes tradiciones, también lo empezamos a encontrar en otras, en todas las religiones. Las religiones conocidas como grandes religiones, pero también las religiones que empezamos a descubrir, digamos, que son las más propias, digamos, las religiones de nuestros ancestros, de nuestras culturas, que también tenían rituales, que también tenían prácticas, que también tenían creencias, cosmovisiones, pero en esas cosmovisiones, digamos, lo que estaban construyendo eran proyecciones de cómo vivir mejor, ¿verdad? De cómo ser felices, de cómo superar, digamos, las limitaciones de la condición humana. Entonces, creo que en ese sentido, ¿verdad? El conflicto, digamos, de reducirlo únicamente a cuestión de que es la parte mala, pues sí, a veces es también una lectura que hacemos desde cierta culpa, ¿verdad? Sí, de cierta limitación. con usted coincide el académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Diego Soto, quien indicó que muchas veces los principios religiosos se mezclan o son usados con ciertos intereses políticos, lo que promueve la discriminación de los grupos vulnerables. Por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, sociedad latinoamericana, el papel del cristianismo ha tenido ambas caras. Ha estado al lado de políticas que realmente laceran la sociedad latinoamericana, pero también han sido críticas de algunos modelos económicos neoliberales que también lesionan a las sociedades latinoamericanas. Tenemos el caso de fundamentalismos religiosos, ¿verdad?, que inevitablemente pensamos en algunos políticos que lanzan desde una visión cristiana fundamentalista, lecturas fundamentalistas de la Biblia precisamente, lanzan mensajes muy nocivos para minorías sexuales, por ejemplo, en Costa Rica. Así como también tenemos otros grupos dentro de los mismos cristianismos que son mucho más críticos de estas posiciones. Entonces, en el escenario religioso, realmente no solo tenemos dos focos, sino que tenemos un abanico muy amplio. Sergio, usted quería hacer un comentario al respecto. Sí, yo creo que la paz es un tema demasiado complicado para dárselo a los políticos, para dejárselo a los políticos. La paz supone no solo la ausencia de guerra o de conflicto, ¿verdad? La paz está relacionada fundamentalmente con una situación de justicia, ¿verdad? Y en eso creo que las religiones tienen mucho que decir, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un teólogo muy célebre contemporáneo, Hans Küng, que dice que no va a haber paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones, y que no va a haber paz entre las religiones si no hay diálogo entre las religiones, y que no puede haber diálogo entre las religiones si no hay una búsqueda de principios éticos comunes, ¿verdad? Y eso subyace en lo que decía Juan Manuel, es decir, en todas las grandes religiones hay una referencia, por ejemplo, a la convivencia en el sentido de que no trates al prójimo como no te gustaría que te trataran. Sí. Eso está presente en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, en el budismo, ¿verdad? Y es un principio ético, la famosa regla de oro, que podría ser el fundamento de un proceso de diálogo y de construcción de puntos de vista comunes, ¿verdad? ¿Enfocados a qué? Enfocados hacia una mejor convivencia, ¿verdad? Enfocados hacia una defensa de la dignidad humana, ¿verdad? De manera que ese es un campo en el que las religiones tendrían mucho que decir respecto a la construcción de una agenda de principios éticos comunes, ¿verdad? Yo quisiera rescatar algo que había subrayado Juan Manuel, y es con respecto a la propuesta de la religión o de las religiones como una propuesta hacia la consecución de una vida plena. Y cuando hacía ese comentario me recordé de una experiencia que yo tuve hace unos años. Yo viví varios años en el Cairo, en Egipto, y pues lo interesante es que me encontré o tuve la posibilidad de conocer un poquito algunos rasgos, podríamos decir así, de lo que se ha llamado el fundamentalismo islámico. Y me recuerdo que en ese tiempo una de las reflexiones que nos hacíamos precisamente era que el fundamentalismo islámico, como, digamos así, como cosmovisión y como proyecto político, pues obviamente
quería alcanzar sus propuestas, digamos así, de vida plena incluso a través de la vía armada, ¿verdad? Sin embargo, veíamos que en el fondo lo que había en muchos de estos grupos sociales que se reconocían como partidarios de esta cosmovisión musulmana fundamentalista, en el fondo lo que tenían era una cuestión de búsqueda de identidad. Yo hacía este paralelo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en los años 50, 60, en Estados Unidos, todos estos grupos negros que buscaban, obviamente, pues digamos, este cambio en la sociedad estadounidense, muchos de estos grupos fueron buscando su identidad como grupo, tal vez no en proyectos políticos sino en proyectos religiosos. Y me recuerdo la Nación del Islam y esos otros grupos. ¿Por qué? Porque obviamente las propuestas, digámoslo así, de tipo cristiano, pues no iban a ser, como quien dice, base para crear una identidad en el grupo que estaba buscando su propia, digámoslo así, su propia liberación. En el caso, por ejemplo, de los fundamentalismos en el Medio Oriente y específicamente en Egipto, sucede un fenómeno más o menos parecido. El fundamentalismo obviamente empieza, digamos, como tendencia política ya a principios del siglo XX. Sin embargo, no es sino en los años 60 cuando empiezan a tener mucha fuerza. ¿Y qué sucede? Que hay una visión, digámoslo así, del Islam y específicamente una lectura del Corán muy fundamentalista, muy prácticamente, como, digámoslo así, literal del texto coránico, y obviamente el imaginario de que en el tiempo de Mahoma pues todo era mucho, la comunidad musulmana pues tenía otros rasgos que hacían que la comunidad fuera más, como quien dice, era una comunidad ideal. Obviamente esta visión va creando una cohesión en el grupo social y va creando también un proyecto político. No van a asumir, por ejemplo, digamos, proyectos políticos como la democracia o este tipo, digamos, de propuestas, o incluso, digamos, propuestas de tipo cristianos. ¿Por qué? Porque son identidades, digámoslo así, con las cuales, pues, obviamente, sus grupos no se identifican, porque en última instancia, los males que estos grupos ven en las sociedades en las que viven son males producidos por digamos, por estas tradiciones que están fuera de estos grupos. Entonces, los cristianos, los judíos, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso el movimiento político del panarabismo propio de Nasser y todos estos políticos de la época, pues obviamente sus grupos fundamentalistas no se van a identificar con estos proyectos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los ven como algo externo y no como algo que les va a dar identidad como grupo. ¿Qué sucede con eso? Que la propuesta, en este caso, del fundamentalismo religioso como vía para alcanzar una vida plena, va a ser una propuesta construida a partir de una lectura específica, digámoslo así, y una visión reducida, digámoslo así, de lo que es la propuesta musulmana y la forma de leer el Corán. Obviamente aquí no hay una búsqueda, digamos, de construir la paz, de realmente, digámoslo así, de buscar una mejor sociedad, sino la instauración, incluso por la fuerza, de un proyecto de vida individual y social que pasa por este tipo de cosmovisión que va a dar a este grupo su propia identidad como tal, y obviamente que a partir de ahí pues van a crear sus propias herramientas, sus propios caminos, sus propias, digamos, formas y métodos para alcanzar ese proyecto que se está poniendo, que en última instancia es un proyecto político disfrazado o dibujado, digámoslo así, de propuestas que surgen de una lectura específica del Corán y de la vida del musulmán en sociedad. Sí, y hablando de lecturas específicas, el académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, Francisco Mena, nos compartió que el concepto de paz que se expresa en la Biblia es muy diferente al concepto actual. El nuevo concepto de paz involucra el respeto de los derechos humanos, situación que considera no se pone en práctica en todas las instituciones religiosas.
La paz es un anhelo de felicidad, de poder tener que comer, de poder tener una larga vida, de poder criar a los hijos, ¿verdad? Ese es como el fondo de lo que en la Biblia se expresa como paz. No hay un concepto tan amplio como el que tenemos hoy, que involucra los derechos humanos. Entonces, si uno tuviera que pensar en hacer ese largo salto de la Biblia al presente, no podría hacerlo sin considerar que tenemos una serie de documentos que recogen un espíritu cultural, político, histórico, que son todos los vinculados al ámbito de los derechos humanos. Ahora, para el contexto de la Biblia, la visión de derechos humanos no existe. Lo que yo sí podría decirle es que la pregunta clave aquí es si las iglesias consideran importantes y valiosos los derechos humanos como un acervo de la humanidad, más allá de las religiones, en la búsqueda de la protección a las personas, a las comunidades, a la naturaleza, a la diversidad. ¿Verdad? Si las iglesias han considerado eso como algo importante, y yo me temo que no. Mucho que reflexionar en esto de construir la paz a través de un diálogo en que todos y todas hablemos el mismo idioma. Sí, yo quisiera retomar algo que menciona Helmut, es el fenómeno del fundamentalismo, del integrismo, de la intolerancia, que son tentaciones a las que están expuestas las religiones siempre. Y encontramos episodios de fundamentalismo y de intolerancia en todas las religiones. En las tres grandes religiones monoteístas, de hecho el concepto fundamentalismo se acuña en un contexto cristiano, se acuña para referirse a determinadas prácticas cristianas que se daban en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Luego se extiende para acuerpar fenómenos políticos como el llamado fundamentalismo islámico, pero hay fundamentalismo también judío, ¿verdad? Es decir, es una tentación que acecha a todas las prácticas religiosas, incluso en el budismo, que es una religión que casi siempre asociamos con no violencia, con paz. Bueno, en este momento los Rohingya, que son una minoría islámica del sudeste asiático, son hostilizados precisamente por monjes budistas, ¿verdad? De manera que no podemos partir de generalizaciones de que determinada religión es intrínsecamente propensa a la violencia, ¿verdad? Porque en realidad todo depende de la lectura que hagamos de las prácticas religiosas, de los textos religiosos. Si adoptamos lecturas literalistas como las que menciona Helmut, pues obviamente vamos a ser proclives a la convivencia, al respeto al otro, ¿verdad? Es decir, todo está en quién o en qué encontremos como referencias de las religiones. Si creemos que el referente del cristianismo es Francisco de Asís o es Torquemada, ¿verdad? Lo mismo en el Islam, lo mismo en el judaísmo, ¿verdad? Yo creo que hay que partir de que eso es una realidad, pero en función de la construcción de un proyecto ético común, creo que habría que ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Y más bien tratar de identificar aquellos elementos éticos que nos unen con los demás. Sí, no, yo creo que de nuevo la conversación que teníamos al inicio, que era dónde o cuándo hablar de religión, ¿verdad? Porque pareciera muchas veces que cuando se vincula a estos temas, por ejemplo, intolerancia, integrismo, fundamentalismo, lo vinculamos como que existiera en la condición humana o cultural algo especial, digamos, que tiende a ser fundamentalista y que fuera únicamente lo religioso. Yo creo que la religión en ese sentido es la ventaja y la desventaja que tiene, es que nos referimos a todos los elementos de la vida. La religión está eminentemente, y yo creo que todas las religiones están eminentemente vinculadas con todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Y por lo tanto es difícil distinguir, ¿verdad? Y decir, bueno, es únicamente por razón religiosa, ¿no? Digamos, muchas veces somos fundamentalistas aunque nos digamos no religiosos, ¿verdad? Y somos fundamentalistas, digamos, porque marginamos al otro o vemos al otro como un totalmente distinto, ¿verdad?
o porque no comparte mis intereses o mis gustos. Entonces, yo creo que ese sí es un aspecto importante de revisar, ¿verdad? Cuando estamos evaluando estas cosas, y en ese sentido lo que comentábamos anteriormente, cómo leer o cómo hacer lecturas de este tipo, ¿verdad? Porque ya lo que decíamos anteriormente, muchas veces lo hacemos desde ciertas visiones muy parciales, reduccionistas, y también desde cierta culpa o de acusación hacia una dimensión que en el fondo pues es todo, ¿verdad? Entonces religión pues sí tiene que ver con las acciones de gratuidad, de alegría, de las dimensiones que tienen que ver con los hijos, cuando nace un hijo, pero también con los momentos de la muerte. Entonces la religión es todo, digamos. Entonces, ¿cuándo decir o cómo decir? Bueno, son las religiones las culpables. No, muchas veces es la manera en la que leemos las religiones. Muchas veces la manera en la que leemos un texto. Y es en parte lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? En la Biblia misma, digamos, en términos cristianos, la podríamos leer como posibilidad de comunidades de amor, o también como elementos de conquista y de colonialismo, como sucedió en nuestro continente, ¿verdad? Por eso el diálogo y el intercambio son fundamentales, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Todas y todos somos diferentes, pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de religiones constructoras de paz. A lo largo del programa hemos hablado de cómo la convivencia, el diálogo, el intercambio religioso nos puede permitir construir ese mundo de paz, de bien común que todos y todas deseamos. Por ejemplo, Cecilia Lemen, académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, considera que esto es posible, pero que debe haber una apertura, pues las instituciones religiosas han cerrado el verdadero espíritu de las religiones, y esto hace que la vivencia de la paz sea más difícil de llevar a la práctica. Las religiones pueden ayudar a las personas a rescatar lo religioso, lo más humano que somos y lo más religioso que somos como humanos, ¿verdad? Y esto en un sentido no apenas personal o personalista, sino en un sentido de comunidad y de redes, o sea, reconstruir comunidades, reconstruir relaciones. Infelizmente, yo creo que muchas veces, ¿verdad?, las religiones son vistas o son entendidas como las iglesias. Entonces, lo que es la institucionalización de lo religioso, ¿verdad?, que vienen a ser las iglesias, ni siempre esto esto puede promover o generar la paz. O sea, entonces hay que hacer esta diferenciación, ¿verdad?, entre lo que es lo religioso y lo que es lo eclesiástico de las iglesias, y ver hasta qué punto las iglesias pueden ser espacios de generación de paz. Hay un teólogo brasileño, un educador también, Rubem Alves, que dice que muchas veces lo que las iglesias hacen es como que enjaular el espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, y que esto es imposible. Entonces, que más bien que nuestras iglesias de cualquier denominación, ¿verdad?, tienen que abrir las puertas, ¿verdad?, y salir de estas jaulas que nos impusimos como iglesias para promover y para propiciar el desarrollo de lo religioso.
Tomando las últimas palabras de la experta, ¿cómo entonces construimos la paz desde la perspectiva de las religiones? Bueno, yo quisiera un poco compartir una experiencia que yo viví en el Cairo y que para mí puede ser, como podemos decir así, la clave para, en mi caso personal, la clave que podría permitirnos realmente construir la paz. Yo estuve trabajando durante algún tiempo con refugiados en la ciudad del Cairo, en una iglesia católica, apostólica, romana, en esa gran inmensidad de musulmanes, 95% de musulmanes, y el resto, pues, la minoría que quedaba, pues, cristianos divididos en católicos y ortodoxos, entre los católicos gran cantidad de iglesias, iglesias católicas orientales, y dentro de este grupo, pues, un pequeño grupito de católicos de rito latino, como se les llama técnicamente. Recuerdo que en esa iglesia nosotros teníamos un proyecto de trabajo con refugiados africanos, principalmente de Sudán, Sur Sudán, pero obviamente de otras latitudes del continente africano. Y las personas que trabajábamos en ese proyecto, todos éramos de diferentes religiones. La mayoría éramos cristianos, pero había también un grupo de musulmanes. Recuerdo que a veces estábamos en reunión, a veces empezamos las reuniones después del almuerzo, 1:30, 2 de la tarde, para alguna cuestión. Y en aquel momento pues se escuchaba el famoso llamado a la oración, Allahu Akbar, y empieza pues. Entonces decía el compañero musulmán, permíteme un momento, disculpen unos minutitos, sigan ustedes conversando, yo ya vengo. La primera vez que yo vi que esa persona se levantó de la reunión así, a mí me impresionó, ¿verdad? Cuando lo veo salir con su tapetito y se va cerca de la iglesia, a un costado de la iglesia, cerca de la capilla donde está pues lo que entre los católicos se llama la capilla del Santísimo Sacramento, ahí a la par extendía su tapetito y empezaba a hacer su oración, ¿verdad? Pero a mí me impresionó viniendo de estas latitudes ver ese espectáculo. Obviamente para la gente de allá pues fue algo muy natural. Precisamente aquí es donde empieza el primer aspecto, la naturalidad en la relación, que parte en primer lugar de una aceptación del otro en su diferencia, y es en su diferencia donde realmente se puede, en la aceptación de su diferencia es donde se puede realmente crear un lazo. Segundo aspecto, todos nosotros éramos de diferentes religiones. Bueno, este musulmán con su propia tradición musulmana, cristianos de diferentes denominaciones, y algunos eran de iglesias luteranas, reformadas, etc. Y obviamente pues tenían sus lecturas de la Biblia. Pero había una cosa interesante sobre la cual todos nos encontrábamos, y es que todos estábamos ahí trabajando por un único proyecto que era un proyecto de solidaridad. Cada uno de nosotros tenía desde su propia perspectiva una visión de la solidaridad, pero el concepto mismo nos ponía, desde nuestra propia especificidad religiosa, nos ponía sobre ¿cómo se dijera? Un espacio común que nos permitía interactuar naturalmente en esa aceptación, en ese respeto de la diferencia, y trabajar juntos por la consecución de un proyecto mayor que era el bienestar de estas personas que por razones políticas y sociales pues estaban en una situación de necesidad. Básicamente pues a partir de esa experiencia uno puede sacar algunas conclusiones. Sí, no, yo también creo que bajo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo desde las religiones podemos construir la paz? Yo diría 3 cosas, ¿verdad? Una muy relacionada con lo que se acaba de comentar anteriormente. Una, yo creo que en el contexto de lo que hemos hablado, un aspecto fundamental es ni la culpa, digamos, ni la acusación. Es decir, muchas veces la religión, en función de construir la paz, no significa renunciar, digamos, a la propia tradición ni a las propias religiones, como que la religión tuviera la culpa de únicamente la violencia, de lo que decíamos. Claro. Yo creo que muchas veces es saber vivir, digamos, con naturalidad, digamos, reconocer que estamos en una época y que es una época también donde tenemos una herencia cultural, una herencia de religiones que también van cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, los padres de familia lo ven
que ya no pueden imponer el mismo principio de religión que tienen a la idea que tienen los jóvenes, digamos. Entonces, en nuestro propio contexto, incluso familiar, muchas veces el concepto de religión es bastante amplio. Vivir con naturalidad eso, ¿verdad? Sentirlo con naturalidad, no renunciando ni tampoco acusando, ¿verdad? El otro aspecto, yo creo que muy vinculado con eso, es por lo tanto, si uno acepta, digamos, la propia realidad, claro, la aceptación significa también quitar todo aquello que sí, y significa violencia, que significa daño a todos los demás. Entonces es descubrir, digamos, la religión como posibilidad, ¿verdad? Una posibilidad, digámosle, por la propuesta que encontramos en las religiones, propuesta que podríamos llamar propuesta de espíritu, o propuesta de gratuidad, o propuesta de libertad, o de salvación. Digamos, el concepto de salvación en realidad no es algo real, sino es más bien como la dimensión en la cual se siente la apertura sin límites, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que en ese sentido lo que hacen las religiones es ayudar a superar los egos. Y lo tercero, ya para terminar, ¿verdad? Yo creo que es descubrir la religión como una posibilidad de una mirada distinta, desde un horizonte más amplio del propio egoísmo, del propio interés, y por lo tanto que nos abre a lo pleno, ¿verdad? A lo gratuito. Sergio, su conclusión brevemente, porque se nos acabó el tiempo. Sí, yo rescataría dos cosas. Una relacionada con lo que decía la profesora Cecilia, ¿verdad? Y es que no hay que esperar a que las jerarquías religiosas, no todas las religiones tienen jerarquías, no hay que esperar que el llamado a construir puentes venga de las jerarquías, ¿verdad? Casi siempre se construyen puentes con más solidez como en espacios como los que mencionaba Helmut, ¿verdad? Motivados por un apego común hacia la solidaridad, hacia la justicia. Claro Yo que creo sí. que a la larga esos son los espacios más sólidos. Tenemos que empezar por cada uno de nosotros si queremos vivir en un mundo de paz. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes una frase de la Carta de la Tierra que nos recuerda que en medio de la magnificidad y diversidad de culturas y formas de vida que hay en el mundo, todos somos una sola familia humana y una sola comunidad en la Tierra, con un destino común. Muchas gracias por acompañarnos, lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.